Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Esta es la cuarta parte y lo titulamos Que la gracia del Señor obre en nuestros espíritus. Pablo está ya terminando esta carta con instrucciones y por supuesto también como normalmente lo hacía Pablo, con saludos a los hermanos en otras comunidades. Y en este caso, pues recordemos que en nuestro estudio anterior estuvimos reflexionando en una de las cosas que más perjudican a las personas, hablando del tema de la amargura en el corazón, la amargura del alma, que muchas veces nos impide avanzar en nuestra preparación para el reino. Porque la amargura viene precisamente cuando se comete el error de no haber entendido la necesidad que tenemos de saber perdonar. ¿Y por qué lo digo así? Porque muchas veces las personas dicen, pues es que ya perdoné ya, y ya tratan de no recordar el tema, y para ellos eso es perdonar. Pero el verdadero perdón va mucho más allá, porque tiene que ver con una labor, un trabajo en la conciencia acerca de lo que verdaderamente implica no guardar ningún resentimiento, sino por el contrario, incluso muchas veces es bien recomendable orar por aquella persona y eso nos ayuda mucho a saber, y de esa manera aprendemos a perdonar. Y lo que aprendemos del apóstol Pablo en este pasaje, en estas líneas de este capítulo, es que con el tiempo, uno de los propósitos más elevados e importantes que debemos alcanzar, todo creyente, es precisamente la madurez espiritual. Debemos aspirar a tener madurez espiritual, algo que solo es producto de la gracia divina, por supuesto, no es un atributo personal de nosotros. Y esto se manifiesta de forma poderosa. ¿Por qué? Porque es un atributo que recibimos de parte de Dios. Y lo que escribió Pablo al final de esta carta fue un testimonio de que en él estaba la gracia divina y que a pesar de que, como él dijo, lo dejaron solo, quienes se decían ser hermanos en la fe, aún así, eso no le generó a Pablo ningún tipo de amargura ni falta de perdón. Y la clave está justo en una expresión que él escribió en su carta. Y así, de esa manera, nosotros debemos hacer, nosotros debemos decir lo mismo. Esta expresión la tenemos que hacer nuestra de todo corazón. Cuando él dijo, no les sea tomado en cuenta. Sin embargo, debemos entender que Pablo está hablando en estas últimas líneas de dos hipótesis que debemos aprender a diferenciar. Fíjense bien, lo que dice el verso 4, dice, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males, y dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Qué quiso decir aquí el apóstol Pablo? Esta persona, tal Alejandro, está llevando a cabo ciertas conductas, ciertos hechos que iban en contra de su ministerio, del ministerio de Pablo, no en su persona tanto. Por esa razón dice así, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y ya en el verso 15 dice Pablo, guárdate tú también de él. Se está refiriendo a Alejandro, dice, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Dije verso 4, es verso 14, perdón. Desde el verso 14 estoy leyendo. Y le dice a Timoteo, le aconseja, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos confirmando que Pablo se está refiriendo a una actitud muy específica de este hombre en contra de su ministerio, en contra de la predicación de Pablo.
Y dice el verso 16: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y luego dice, no les se ha tomado en cuenta. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia en esto? En relación a Alejandro, dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. No emite juicio, porque eso le corresponde al Señor. Pero cuando se trata de él, de que lo dejaron solo, lo desampararon, los que estaban con él, dice, no les se ha tomado en cuenta. Entonces, aprender a diferenciar esto es muy importante. Pablo nos enseña cómo es que siempre el ministerio, la predicación, el evangelio, lo que hablamos con relación al Señor y todo lo que hacemos en relación a la obra de Dios, siempre está por encima de nosotros mismos, de nuestra propia, y de las agresiones que en un momento dado podamos recibir, ofensas, etcétera, vituperios. Al contrario, siempre está en primer lugar el Señor. Ahora bien, por otro lado, el hecho de que tengamos la capacidad de perdonar, pues no significa que no estemos en la posibilidad de alertar a los demás acerca de personas que pueden lastimar o perjudicar de alguna manera a los hermanos, como en este caso Pablo lo hizo, porque si bien es cierto que fue su deseo que el mal que hizo Alejandro, ese tal Alejandro el calderero, el Señor le pagara conforme a sus hechos y no tomarlo en cuenta desde su perspectiva personal, entendiendo que el mal mayor que hizo este Alejandro fue en contra de Dios, más que en contra de Pablo. Al mismo tiempo, entonces, Pablo decide alertar a Timoteo de esta persona. Sí, así es de que son dos cosas distintas, dos aspectos distintos. Esta advertencia que Pablo hizo a Timoteo la considero necesaria porque este tal Alejandro fue un obstáculo por hacer cosas que iban en contra de los propósitos de Dios. Por lo tanto, la enseñanza para ti y para mí es que debemos poner atención y señalar las cosas que las personas hacen en contra de los propósitos de Dios, en cuyo caso debemos hacer lo que hizo Pablo, decir lo que dijo Pablo, el Señor les pague conforme a sus hechos. Pero recordando siempre que no estamos para juzgar en condenación. O sea, están obrando en contra de los propósitos del Señor, pero no nos toca a nosotros condenar. Debemos nosotros mantenernos firmes en los límites establecidos por el Señor. De la misma manera, algo parecido, muy parecido a lo que hizo el ángel, que mantuvo su límite establecido por el Señor. Recordemos el evento en el que el ángel no emitió juicio en contra de Satanás, sino que se concretó a decir, el Señor te reprenda. ¿Recuerdan? Ahí en la carta de Judas, capítulo 1, verso 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Fíjense bien, y estamos hablando de una autoridad, porque estamos hablando del arcángel Miguel. Entonces dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Qué estamos viendo aquí? Es algo claro en otro aspecto, pero por supuesto que estamos hablando de los límites que todos debemos mantener, sin importar que la persona esté haciendo cosas en contra de los propósitos de Dios, debemos abstenernos de emitir juicio. Que el Señor les pague conforme a sus hechos. Y es un caso muy distinto cuando las personas hacen cosas en contra nuestra, de nuestra persona, bajo la perspectiva personal, como el hecho de que Pablo lo dejaron solo. Cuando él dijo, me dejaron solo, pero no les se ha tomado en cuenta. Y entonces continuamos ahí en el verso 17, dice, pero el Señor estuvo a mi lado, a pesar de que lo dejaron solo. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Esto es muy poderoso, es muy importante.
Es lo que debemos tener siempre presente. A pesar de que podríamos considerar que nos hemos quedado solos, que nos han dejado solos, en realidad nunca estaremos solos si hemos sido fieles, porque el Señor siempre va a estar de nuestro lado y está cerca. El hecho que nosotros lo afirmemos con esta certeza es justo la certeza que debemos tener siempre. No importa que te quedes solo, no importa que consideres que te dejaron solo a las personas. Las personas siempre cambian. Dios no cambia. Su espíritu se mantiene firme. Es fiel el Señor, siempre. Entonces nunca vas a estar solo. Y lo más importante es que Pablo nos confirma que no solo el Señor estuvo con él, sino que además le proveyó a Pablo de todo lo que necesitó para que hiciera frente a la situación por la que estaba él pasando. Pero de forma poderosa, nada menos que ese poder que recibió el apóstol Pablo en su espíritu le permitiría cumplir la predicación de la que está hablando, la predicación encomendada por el Señor a fin de que todos los gentiles oyesen el evangelio. Esto que escribió Pablo es algo que ha repercutido tal y como lo expresó en este pasaje. De hecho, tú y yo estamos en este momento hablando de él. Imagínate, cuando Pablo habló de las fuerzas que le dio el Señor, fíjate bien qué importante, él no se refirió a fuerzas físicas solamente, sino que en realidad Pablo estaba hablando de un poder en el espíritu que haría que su predicación fuera cumplida conforme a la voluntad de Dios en las naciones del mundo. Y no solamente en su tiempo, sino por siempre. De tal manera que hoy en día la predicación del apóstol Pablo la recibimos con ese poder en el Espíritu, y es por ello que este pasaje en realidad lo podemos leer de la siguiente manera, tomando en cuenta la palabra original para gentiles. ¿Recuerdan? Vamos a leer este pasaje, este versículo 17. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio poder para que por mí fuese cumplida la predicación y que todas las naciones oyesen. ¿Ya te diste cuenta? Lo importante que está diciendo aquí el apóstol Pablo, esta certeza de Pablo solo pudo haberle venido por parte del Espíritu de Dios. Entonces, entendiendo este pasaje bajo el contexto correcto, por supuesto que podemos leer que Pablo está afirmando que en el fin de sus días, él estaba cumpliendo el propósito por el que fue llamado por Yeshua. Hechos capítulo 9, cuando iba persiguiendo a los seguidores del Señor. Hechos 9, versículo 15. Fíjense lo que dijo, lo que se escribió. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Esto se lo dijo a aquella persona que envió el Señor precisamente para que atendiera a Pablo, porque no querían ir, le tenían miedo, por supuesto, pero se había quedado ciego. El Señor lo cegó y entonces le da la orden, ve, porque es instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre, es decir, para llevar mi autoridad, para llevar mi evangelio, mi predicación en presencia de los gentiles, es decir, de las naciones y de reyes, los reyes de las naciones y de los hijos de Israel. Entonces, esto que escribió Pablo, pues imagínate qué importante, porque hoy en día tú y yo somos testigos de esto. Dice, continuamos, dice, así fui librado de la boca del león. Continuamos. Entonces, aquí Pablo expuso el contexto de lo que está escribiendo como si hubiese sido arrojado a los leones él. A los que estaban con él lo dejaron solo y sin embargo no quería que fuese
que fuesen castigados. Por el contrario, lo que Pablo deseaba era que, así como lo perdonaron a él, como el Señor le perdonó, que así fueran perdonados ellos. ¿Quién mejor que Pablo sabía en carne propia lo que es el perdón verdadero? Entonces, por otro lado, recordemos que así como le pasó al apóstol Pablo, siempre que las personas actúan en contra de quienes llevan a cabo la predicación de la palabra de Dios, en realidad no debemos tomarlo como si las personas estuvieran haciendo algo en contra de nuestra persona. Porque lo acabamos de confirmar con Pablo, la predicación de la palabra está investida de un poder en el Espíritu que permite que sea solamente el Espíritu de Dios el que hace la obra, el que confirma el mensaje en el espíritu de las personas que escuchan. De manera que quienes actúan en contra de quienes hacen esa labor de la predicación de la palabra de Dios, todo eso que hacen, lo hacen realmente en contra de los planes de Dios. Y entonces solamente nos queda decir que el Señor les pague conforme a sus hechos. Y en ese caso es cuando podemos decir que lo que Pablo dijo, el Señor les pague conforme a sus hechos, pero no emitir juicio, por mucho coraje que nos dé. Muchas veces decimos, no, es que el celo del Señor, no es cierto. Nos gana la víscera, podríamos decir eso, en realidad, pero debemos tener mucho cuidado de emitir juicio sin darnos cuenta. Y bueno, la razón es simple, ¿no? ¿Por qué no debemos hacer eso, sino simplemente concretarnos a decir que el Señor se encargue? ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no somos los que debemos perdonar a las personas por los pecados cometidos en contra de Dios. Entonces, si nosotros no podemos perdonarlos, tampoco debemos juzgarlos. Es el Señor el que se encarga de ello. Dice el verso 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Bueno, en reiteradas ocasiones el apóstol Pablo afirma que el Señor le ha librado del mal, y en este caso habla en referencia al acontecimientos futuros, asegurando que el Señor lo va a librar de obras malas. Recordemos que Pablo estaba ya considerando que ya eran sus últimos días en este mundo, ya que él estaba en espera de una sentencia. Y recordemos que en su segunda carta a la comunidad de Tesalónica escribió a los creyentes que antes de que llegue el día del rapto tendría que cumplirse determinados acontecimientos, y lo que en este momento estaba escribiendo a Timoteo es que él sabía que tenían que suceder ciertas cosas en su vida. Por eso se refirió al hecho de ser librado de las cosas malas, o de las obras malas, de todos los que se oponen a las cosas de Dios. Simplemente el hecho de su muerte, porque él estaba seguro que iba a morir. Era una obra mala, pero sobre todo en contra de los propósitos de Dios, porque ¿qué hacía Pablo? Pues salvar la palabra de Dios. Así es de que nosotros igualmente debemos tener la seguridad de que el Señor nos va a librar, nos salvará y nos llevará a su reino celestial, que, como ya lo hemos comentado, para los creyentes que estén con vida en aquel día, será conocido como nuestra esperanza bendita. El rapto, de lo que ya hemos hablado. Pero para otros que, como Pablo, ya han partido, nos dice que será librado, pero no en el sentido de escapar o evitar las acciones del enemigo, porque eso muchas veces no lo vamos a poder lograr, no se va a poder lograr. Dios va a permitir que suceda, simplemente.
Pablo se refirió al hecho de que cuando habla de ser librado, lo dice en el sentido de ser de esa salvación que ya nos ha sido prometida. Porque por esa salvación estaremos en el reino celestial con nuestro Señor. De manera que Pablo sabe que va a morir, pero a pesar de su muerte o a través de su muerte, Pablo será llevado al reino celestial. Y continúa ahí el verso 18, dice: a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos claramente en la expresión de Pablo, aquí hace una conexión entre el reino celestial del que está hablando y la gloria de Dios. Y esto es precisamente por la salvación. Dios salva y nos libra de las malas obras del enemigo. Y esa es la promesa del reino que todos los creyentes recibimos en su momento. Y pues ya en los siguientes versículos, en los últimos versículos, las últimas palabras de Pablo en esta carta, concluye con saludos y algunas personas, menciona algunas personas y también algunas instrucciones. Dice verso 19, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Bueno, está hablando de personas, de matrimonios, se está refiriendo a personas que tenían cierta reputación ya en las congregaciones, precisamente por el trabajo que llevaban a cabo en la predicación del Evangelio. Y Pablo menciona a la casa de Onesíforo. Esta es la segunda vez que lo menciona, porque se trata de la misma persona que se había referido anteriormente, que podemos leer ahí en el capítulo 1 de esta segunda carta, cuando dice ahí en el verso 16, capítulo 1, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 16, dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. En este pasaje Pablo también mencionó a Onesíforo, y al decir la casa de Onesíforo, vimos que se pudo referir a su familia, o quizás también se pudo haber referido a una pequeña congregación en donde este Onesíforo era el responsable de compartir la enseñanza. Así es de que Pablo lo tenía muy presente, por supuesto. Y dice el verso 20, Erasto se quedó en Corinto, y Trófimo dejé en Mileto, enfermo. Procura venir antes del invierno. Recordemos que esta expresión Pablo la repitió para pedirle a Timoteo que viniera pronto a verle, porque desde el versículo 9, cuando le pide que te traiga algunas cosas, le dice que se dé prisa. Dice el verso 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, además amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Entonces, esta es la segunda vez que le insiste a Timoteo que no tarde en visitarlo. Continúa ahí el verso 21, dice: Eubulo te saludo, y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Todas estas personas que menciona Pablo, pues por supuesto que sabían de Timoteo y deseaban que fuera bendecido Timoteo. Verso 22, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Lo que Pablo nos está confirmando a través de esta bendición a Timoteo es que cuando las personas se someten al Mesías, a Yeshua, en su autoridad, el Espíritu de Dios obra en esas personas. Recordemos que uno de los aspectos más importantes que hemos aprendido en esas cartas de Pablo es que reconocemos a Yeshua como nuestro Salvador, como nuestro Mesías. Pero también, y mucho más importante, es que le reconocemos como nuestro Señor. ¿Qué significa esto? Bueno, es justo por ello que el Espíritu de Dios influye en nuestras vidas, porque lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestra autoridad.
Y dice, que concluye diciendo, la gracia sea con vosotros. Amén. Una vez más, el apóstol Pablo hizo una conexión aquí entre el espíritu de las personas y la gracia. Pues primeramente es por la gracia de Dios que el Espíritu de Dios obra en su pueblo, y es por el Espíritu de Dios que la gracia influye de forma positiva en nuestras vidas. Así es de que la gracia de Dios, que la gracia que Dios nos ha dado, obre en nuestras vidas hacia el cumplimiento de su voluntad. Así es que tú y yo debemos orar en todo tiempo para que el Señor nos permita conocer su voluntad y en su caso nos provea de su gracia a fin de cumplir con nuestro testimonio antes de partir a su bendita gloria.